Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo va todo? Yo soy Juanse Rodríguez y bienvenidos al blog de Juanse. El día de hoy vamos a tratar de desmitificar y a tratar de despejar ciertas dudas que a veces causan nuestros honorables congresistas de la nación. Bueno, vamos a hablar acerca de un tuit de la señora María Fernanda Cabal que, bueno, es un desatino por completo, ¿cierto? Y me parece a mí como pertinente como futuro educador tratar de desmitificar esta vaina. Y es que ella hablaba sobre los judíos alemanes como parte de una minoría, hablaba del Partido Nacional Socialista de Hitler y también hablaba de comunismo, socialismo igual fascismo. Bueno, hay veces que la gente cree entender dónde vive, cree entender su contexto, pero en realidad no lo entiende, simplemente se mueven a través de su línea histórica. Entonces, pues es importante tratar de estudiar mucho y tratar de conocer en qué contexto vivimos y qué es lo que hubo atrás para entender qué es lo que pasó. Bueno, vamos a hablar acerca de la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Como todos saben ya, Alemania pues pierde la guerra y firma el Tratado de Versalles. ¿Y qué era el Tratado de Versalles? Básicamente pues era como que su tratado de renuncia a la guerra, ¿cierto? Su tratado de rendición y de ajuste de cuentas, en donde Alemania se comprometía a pagar los daños causados por la guerra, tanto económicos como sociales. Bueno, obviamente para Alemania tratar de suplir esta demanda y esta gran deuda que le generó pues, la Primera Guerra Mundial, lo que hizo fue imprimir billetes a lo loco, ¿cierto? Empezó a imprimir billetes y por lo tanto hubo una inflación inimaginable, ¿cierto? Hubo desempleo, hubo hambruna, hubo falencias económicas, hubo degradación social. Bueno, todo lo que ocurre en un país que sufre una inflación súper alta. Tenemos el ejemplo pues, del vecino país. Ahora bien, vamos a empezar a explicar esto de antemano. Cuando ella habla de los judíos, lo habla como una minoría. Y hay algo que hay que entender, ¿no? Los judíos no eran una minoría, los judíos eran la clase dominante de la época, era la clase económica, era la clase política y ellos eran los dueños de los medios de comunicación en esta época. Ahí tenemos una cuestión muy importante para tener en cuenta y es una razón para saber por qué Hitler los odiaba tanto, ¿cierto? Porque obviamente ese tratado pues era de judíos, básicamente, era un tratado con judíos. Entonces pues también había otra lista muy importante y es que según ciertos informes históricos, la mamá de Hitler cuando tuvo cáncer de seno fue tratado por un médico judío y este médico judío pues trataba de experimentar con ella buscando otro tratamiento y por lo tanto la envenenó con mercurio. Ahora bien, ya entendiendo este contexto se puede entender por qué Hitler los odiaba tanto y se puede entender que en realidad los judíos eran la clase económica dominante de la época, la que podía tener educación y por obvias razones pues Hitler cometió semejante atrocidad. Bien, ahora vamos a desglosar otro punto importante y es el punto de ideologías políticas. La señora María Fernanda Cabal habla de socialismo y habla de comunismo como si fueran la misma vaina, cosa que es totalmente errónea y equivocada. Vamos a entender primero el comunismo originario del cual hablaba Rosa Luxemburgo en su introducción a la economía política 1. En ese libro esta mujer cuenta que los pueblos originarios de cualquier sociedad pues eran originariamente comunistas. ¿Y qué es lo que distingue a la ideología comunista o a la sociedad comunista? Es primero que no hay clases sociales y tampoco hay una distinción, bueno, no hay una distinción de clases sociales y tampoco hay un concepto de propiedad privada. Y pues obviamente esto también puede incorporarse a los pueblos originarios de América Latina, Centroamérica, Norteamérica del Norte, y es que obviamente, pues en los pueblos originarios, en las comunidades indígenas, en las comunidades aborígenes, pues no hay esos conceptos de propiedad privada ni de clases sociales. Obviamente que esto, pues ellos lo investigó en el contexto europeo, pues también es aplicable en el contexto latinoamericano y pues obviamente ahí se entiende. Ahora bien, antes del concepto comunista marxista que hablaba Karl Marx en sus diferentes escritos, existía algo que se llamaba socialismo utópico. El socialismo utópico lo que quiere hablar es sobre una idea de sociedad perfecta, ¿cierto? Una idea de sociedad regulada. Esta idea de sociedad no iba en contra de la propiedad privada, pero y tampoco iba en contra de las clases sociales. Esta idea de sociedad hablaba de una sociedad igualitaria, ¿cierto? Que mucha gente a veces lo confunde con comunismo.
Porque a diferencia del comunismo, el socialismo sí contempla la existencia de clases sociales y de propiedad privada, pero la economía va a ser siempre regulada por el Estado, el estilo de vida va a ser siempre regulado por el Estado en búsqueda de esa sociedad perfecta. El comunismo lo que busca es simplemente la abolición de toda clase social y busca también la abolición de toda propiedad privada, ¿cierto? Porque como Marx lo llamaba con sus discusiones con Proudhon, lo llamaba que la propiedad privada era el robo de otro robo. Pero pues obviamente esto pues tratando de despejar estas dudas, no es que yo me considere comunista ni socialista, sino que yo considero que ahorita hay que generar discusiones nuevas que nos lleven hacia un norte. Tampoco estoy diciendo tibio, lo que estoy diciendo es que hay que tomar posturas. Listo. Ahora ella habla del fascismo como si solamente fuera una idea socialista, tomando la idea del Partido Nacional Socialista nazi de Alemania. Una aclaración muy importante y es que el nazismo, ¿cierto? El nazismo era socialista, obviamente, pero el socialismo también puede ser de izquierda, el socialismo también puede ser de derecha, el socialismo puede ser militar, el socialismo puede ser comunista, puede ser socialista. Lo que hay que entender es que el fascismo es una idea arraigada y dogmática de la nación, de una nacionalidad que se impone a sangre y fuego, tanto una idea económica como social. Entonces, el fascismo es básicamente la idea enfermiza de un sentido de identidad. Es por eso que hablábamos de la eugenesia judía, de la eutanasia judía, ¿cierto? Obviamente por esa idea de Hitler, esa idea fascista y esa idea nacionalista enfermiza de los pueblos de la raza alemana aria. Eso es un ejemplo de nazismo muy común que cualquier persona lo puede entender por medio de ese ejemplo. Ahora bien, esto yo lo hago como para tratar de despejar las dudas de la gente y tratar de hacer entender a la gente que marica, hay que estudiar, hay que leer, marica, no estudien vagos. O sea, es que a veces la gente se queda con un solo concepto, ¿cierto? De lo que bombardean los medios de comunicación, de lo que bombardean políticos irresponsables. Y pues obviamente son cosas y cuestiones totalmente alejadas de la realidad. Entonces, pues es necesario y yo veo como compromiso moral hacer un futuro educador, tratar de despejar estas dudas que tiene la gente para que no coma cuento, para que piensen un poquito, para que traten de entender que hay personas a las cuales no merecen ser escuchadas por el simple sentido de estar equivocadas. Entonces, pues yo con esa reflexión les dejo, ¿no? Entiendan una cosa, comunismo, socialismo no es lo mismo, el fascismo es otra cosa que se puede relacionar con todas, pero que obviamente comunismo y socialismo son cosas distintas, los judíos no eran una minoría y pues obviamente las razones por las cuales Alemania decidió odiar a los judíos durante la época de Hitler, ¿no? Entonces, pues nada, yo espero que les haya gustado. Bienvenidos al blog de Juanse y esta es el tercer video de este canal. Si les gustó, si quieren que me extienda un poquito más en estos temas, por favor denle like, compartan esta vaina y yo con mucho gusto pues los voy a complacer. Hasta luego.